La pregunta de rigor, ¿nos escucha claro y fuerte? Buenas tardes. Claro y fuerte y clarito. Perfecto. Bueno, ayer nos tuvimos por acá, por la provincia de Guayas, concretamente en el Cantón Milagro. ¿Qué gestión vino a hacer por acá, mi querido Mesías? Bueno, gracias por la invitación. Usted ha de recordar, ayer era el 18 de octubre, el día de la masacre del día de Astra, de los trabajadores y trabajadoras, del asesinato, la fogata, de lo que mataron a los trabajadores de Astra. Entonces nosotros que tenemos los trabajadores azucareros del Ecuador, la CUTAE, estábamos todos y todas reunidos allá. Tenemos un monumento dentro de Milagro. Hicimos por la mañana una romería, la tarde una sesión solemne con autoridades y los trabajadores y trabajadoras para recordar que nunca se aclaró cuántos mismos fueron muertos. Usted ha de recordar, nos decían 100, nos decían 150, nos decían, en fin. Y la asamblea de ese entonces creó un acta pública, un documento público, todo eso se hizo. Pero bueno, lo que necesitábamos era no olvidar, recordar a estos gobiernos neoliberales, tanto como en ese tiempo era la dictadura, hoy un gobierno actual de los neoliberales, decirles los pueblos, la sangre de los caídos nunca hay que olvidar. Y esa era una de las cosas. Y también discutir la contratación. Estamos en plena discusión de lo que se entra a discutir, la contratación colectiva de los 22 sindicatos de azucareros de la CUTAE y del comité de empresa, que se discute durante estos tiempos para ir viendo el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad, el derecho a la organización, el derecho a la salud y el derecho a todos los procesos que corresponde a cada trabajador. Bueno, eso está muy bien. Esto es digno de aplauso porque usted es un dirigente de vieja data que se preocupa por los trabajadores, lucha por los trabajadores y sobre todo que se respeten los derechos de cada uno de los trabajadores. Ahora, la pregunta de rigor para empezar a dialogar. Eh, Ha sido público hace pocos minutos que el presidente de la República dice que el salario mínimo vital antes de que se vaya va a ser 475, subiendo $25. ¿Cuál es su criterio, su opinión? No sé si usted ya lo sabe, pero ya circula en redes sociales la versión del primer mandatario, el presidente Guillermo Lazo. Bueno, mire, fuera lindo que el punto central básico fuera que la canasta básica estuviera por el mismo tono, pero la canasta básica de la económica está, como usted conoce, 813, 817, 800, tanto Quito, Guayaquil y Cuenca. Y la nacional está cerca los 800. Eso da una distancia fenomenal dentro de todo. Y el salario, como dice usted, es 450. Entonces, y ahora, cuando el gobierno hizo una campaña a través de eso, que él subiría 25 anuales durante su mandato dentro de este proceso y le corresponde por ética, por moral, estando con una distancia muy larga
de la canasta básica. Y aquí nosotros le diríamos, ecuatorianos y ecuatorianas, que el gobierno ahorita lo que tiene que hacer primero, de urgencia, controlar la especulación, porque también dicen que la alza salarial bota a trabajadores. Mentira. Usted ve que el premio Nobel ya hace años ya demostró al mundo, el premio Nobel de Economía, demostró al mundo que no hay tal que los alza salarial ya sea el que vote, cuando él demostró que cuando mejora la economía, cuando mejora la circulación, cuando hay bajo de intereses en los capitales, hay circulación económica, se mejora todo. Eso es lo que demostró. Y lo que aquí, en cambio, hacen toda una campaña terrible en contra de esto. Es importante sus expresiones, don Mesías, y obviamente la situación, por supuesto, es buena para los ecuatorianos, ¿no? Vamos a ver si nosotros como ecuatorianos mencionamos si queremos que el incremento de salario sea algo justo, pero como usted muy bien dice, a la par de la subida, obviamente con mucho gusto. Está con nosotros también otro dirigente, vamos a ver si damos paso también a él para hacer un diálogo con nosotros, el señor Lucho Alvarado, dirigente del pueblo Montuyo, del litoral ecuatoriano, el dirigente Mesías Tatahué, para hacer un conversatorio y dar su concepto, su opinión. Entiendo que se conocen, entiendo que obviamente en este avatar del mundo se conocen. Don Lucho, un gusto saludarlo, lo escucha también don Mesías Tatahué, aquí dialogando por Cabal FM. ¿Cómo le va, don Lucho? Gracias, licenciado, por la invitación. Buenas tardes, Mesías, también un viejo luchador, un guerrero de la lucha, defensor de los trabajadores. Nos conocemos toda una vida en esta lucha, así es. Muchas gracias por la oportunidad y como siempre todos los jueves aquí a la orden, distinguido Carlitos. Estaba discutiendo o conversando con don Mesías Tatamuez. El presidente ha anunciado que el nuevo salario, me refiero a Guillermo Lazo, va a ser 475, cumpliendo su palabra. ¿Cuál es su opinión, don Lucho Alvarado? Bueno, claro que ningún salario será suficiente en este país, pero por lo menos el incremento, yo creo que los trabajadores con sus dirigentes van a demandar, a exigir el cumplimiento de un compromiso, porque realmente la situación que estamos viviendo es de pobreza extrema y en el sector rural es una pobreza rural definitivamente ya intolerante. No se puede ya sobrevivir en el agro, ya la gente no tiene los elementos básicos que tiene que necesariamente comprarlos en los comisariatos, en las tiendas. Ya no hay disponibilidad para los víveres, no hay los recursos económicos para la educación, peor para la salud, mucho menos para la salud. No hay. Entonces, definitivamente cualquier incremento, sea el correcto o no, pues debe de hacérselo en función de ayudar a mitigar el hambre, la pobreza, las necesidades que está viviendo el pueblo ecuatoriano en esta actualidad. Don Mesías Tatahués, le presento, lo saludo con don Lucho Alvarado. ¿Cómo le va, Mesías? Lo saluda Lucho. Lucho, buenas tardes, a los tiempos. Un saludo, nos conocemos, lo que dijo él mismo, toda la vida. Porque cuando uno es consciente y uno no es lo que yo sé decir, alfombra de los gobiernos de turno, vive en la lucha, trabaja y sigue trabajando. Y Lucho dijo una cuestión interesante, importante. La pobreza, el alto costo de la vida, ya no alcanza nada. Ahora, con todo lo que está pasando en el Ecuador, hay que tomar mucho en cuenta los intereses chulqueros para un productor de arroz, un productor de papa, un productor de leche. ¿Cómo puede ser cuando estos gobiernos de turno
nunca han querido bajar los intereses de la banca privada. Y lo que se ha venido planteando, y por eso yo empecé diciendo, si aquí el gobierno no entiende de controlar la especulación, porque lo que nosotros producimos, nosotros pasamos por toda una especulación. Ahora mismo, ¿cómo es? Nos hacen creer que aquí en el Ecuador como que no produciéramos arroz y nos traen arroz de afuera y malo todavía. Entonces nos traen leche en polvo, como que nosotros no tuviéramos leche por no pagarnos. Pagan, por ejemplo, en el norte del país, ni 30 centavos el litro le pagan en la leche. Eso es lo que el gobierno tiene que ver. Por eso, ahora que se está tratando de salarios, y esperemos que el nuevo gobierno, que por lo menos saque a aquellas personas que están apareciendo ya, como los consejeros económicos, que lo único que están diciendo, hay que privatizar el seguro social. Hay que cambiar, ya dicen como que el código... Esa es una gran interrogante, eso es una gran interrogante, don Mesías, que me gustaría combinar los dos criterios, las dos opiniones. ¿Cuál debe ser, a su criterio, le pregunto primero a Lucho Alvarado y luego a don Mesías Tatamuez, cuál debe ser la primera gran misión, el primer objetivo, a dónde debe atacar el próximo gobierno de Daniel Noboa? Le pregunto a usted, Lucho, por favor, ¿cuál es la primera tarea que debe hacer? Bueno, sí, es tan evidente y notorio que el problema del Ecuador son las mafias políticas. Y si realmente el gobierno quiere ser diferente, hacer las cosas un poco mejor, tal vez, debe de liberarse inmediatamente de las mafias políticas que están enquistadas en el poder. Que la fiscal general del Estado, cuando hizo la investigación debida, habló de crimen organizado, que tiene el control total del Estado. Eso es una realidad y es una verdad. No va a poder gobernar con esas mafias enquistadas en el poder. Segundo lugar, que debe de liberarse de los compromisos que tiene con los banqueros y empresarios. Entender que hay banqueros y empresarios corruptos que se han beneficiado de la corrupción. Entender que no puede continuar con este tema con estas prebendas, con estos privilegios de excepciones, incentivos, condonaciones, todo este tipo de condonaciones que en todos los gobiernos se vienen dando, que favorecen a los banqueros y a los grandes empresarios evasores de impuestos. Entonces, él tiene que realmente demostrar que si quiere hacer un gobierno diferente en función de la historia, en función humana, porque cristiana, ya que tanto hablan a veces de Dios, que hasta en la sopa lo meten, en todo lo meten a Dios, y eso no es lo correcto, pero ya que tanto hablan de humanismo y tanto hablan de justicia y tanto hablan de entrar al campo social, pues yo creo que lo más imprescindible es que empiece zafándose de estas amarras que tiene, porque hay una banca y hay una empresarios corruptos que hoy se están beneficiando de la Reserva Internacional. Ha sido la denuncia pública del ex intendente de Mercado, que lo están haciendo mucha gente. Están saqueando las reservas internacionales, por favor, con la banca privada, utilizando recursos que son del país, que son del Ecuador, que son de algunos organismos de Estado. Perfecto, Lucho. Vamos con usted, señor Mesías Tatamuez. ¿Cuál debe ser el primer gran objetivo del nuevo gobierno de Daniel Noboa? Por favor. Vea, el primer objetivo del gobierno, librarse de todas las mafias que existen en este país. Si no va a combatir las mafias, le pongo un ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno actual quiera dejar firmando un contrato para hacer otro hospital en el Teodoro Maldonado? Casi en 500 millones, cuando lo que necesitamos es fortalecer los dispensarios y medicina, y que presente un plan de pago que debe más de 24,000 millones, y despolitizar, hacer un inventario, el Seguro Social, un inventario de bienes y una auditoría integral con apoyo internacional. Segundo, hacer un equipo de
de gente que hay, lo que decía Lucho, sí hay gente también profesionales honrados. Porque por lo menos quisiéramos un ministro de Agricultura que por lo menos sepa de agricultura y sea medio honrado. Que no vengan a cumplir lo que quiere la banca y lo que quieren las grandes empresas, sino lo que quieren los 18 millones de ecuatorianos. Un ministro del trabajo que sepa por lo menos derecho laboral y que sepa que tiene que tratar con todo el mundo, no que venga a cumplir lo que quieren las grandes empresas. Eso lo que quisiéramos, despolitizar toda esta podridumbre que hay, que venga a combatir la podridumbre y la corrupción que está institucionalizada en el Ecuador. Esa es lo que nosotros queremos, medicina para el pueblo. Y por eso le dije, si bajaran los intereses de la banca privada y viniera capitales de afuera a ayudar acá, mire, solo para que vea, tengo en mis manos sacando ahorita la canasta básica para que vean ecuatorianos, está en 782.30. Sí. Vea, en Cuenca ecuatoriano está en 813, en 800, en Guayaquil, en 800 la canasta básica, aquí en Quito, en 817. Mire cómo están las diferencias, como que tuviéramos distintas patrias, porque no hay control. Aquí hay gente que manipula lo que decía el Lucho, que mandan, que manejan, que manipulan hasta en los precios de primera necesidad. Y eso es lo que queremos, que el señor Noboa entienda que es presidente no de un grupo de empresas, sino de 18 millones de ecuatorianos. Eso queremos primerito que entiendan. Pero no nos estamos olvidando, señor Tastamuez, no nos estamos olvidando, señor Lucho Alvarado, porque yo tengo un mensaje de la familia Crespo que nos escribe de Durán y dice lo siguiente: los panelistas se olvidan del gran problema que tiene el país, la inseguridad. Creo que debe ser el tema prioritario en el país. Por favor, recuerde tanto a su invitado de la derecha como a su invitado de la izquierda. Me refiero al orden que están ustedes, por supuesto, ¿no? ¿Qué le decimos a los señores de Durán, de la familia Crespo? Atacamos el problema de la inseguridad, que debe ser lo prioritario. Lucho Alvarado, por favor. Claro, ese es el tema caliente que está en la actualidad. Y acuérdese usted que en la campaña no trataron en la segunda vuelta el tema de seguridad, cuando en la primera era una novelería. Todos hablaban de la seguridad y que no sé cuánto y que ofrecían esto y el otro. Al final de cuentas, ninguno tenía un plan. Ahora se van a encontrar con una realidad que la estamos viviendo de manera lamentable los ecuatorianos. Y la mejor forma que tiene a mano ahora, porque esto es el problema de garantizar la seguridad y acabar con la delincuencia común. Eso es un problema que no lo van a resolver en cuatro meses ni en 8 meses. Tienen que necesariamente elaborarse un plan, hay que estructurarse un plan que tiene que ver con el tema legal, el tema judicial, que tiene que ver con el tema económico, la pobreza, que tiene que ver con muchos factores. Pero ese plan nunca lo presentaron los candidatos. Entonces, ahora le corresponde a la sociedad civil, a nosotros, a las universidades que hasta ahora no han dicho esta boca es mía, les corresponde a ellas, a los gremios, a los movimientos sociales, a la sociedad civil, le corresponde exigir y demandar el cumplimiento de esos compromisos. Le corresponde ahora plantear propuestas de salida al problema de la inseguridad y al problema de la catástrofe económica que estamos viviendo. Le corresponde. La sociedad no tiene que estar esperando que crean que este señor Noboa les va a resolver el problema. No, ellos son las oligarquías, rancias oligarquías que han estado toda la vida en el poder. Somos nosotros los ecuatorianos que tenemos que decirle, a ver, Daniel, aquí hay una propuesta.
tienes que aceptarla, tienes que escucharla, tenemos que debatir. Ese es el papel de la universidad, ese debe de ser el papel de los gremios y ese debe de ser el papel de toda la sociedad ecuatoriana, plantear propuestas de soluciones a todas las cuestiones terribles que estamos viviendo en el país. Señor Tatamoes, su punto de vista en relación al tema que planteaba el oyente, que decía que primero hay que atacar la inseguridad que vive el país. Mire, para que vea, aquí lo tenemos en primera línea eso. Y nosotros, como usted sabe, lo tratamos toda una vida. Eso, ¿sabe por qué? Porque la inseguridad ni siquiera hay que hacerla que la hagan los de allá. Hay que hacer una minga. Eso hemos dichole a don Lazo, le decimos al señor Noboa, le decimos a todos los ecuatorianos que hay que hacer entre todos, pero también ahí hay que depurar a la policía, hay que depurar al ejército, hay que depurar a todo el mundo, que entre todos y todos tenemos que luchar para ir hacia lo que dice el oyente, cómo vamos a depurar la delincuencia, que es la más grave y lo más duro que vivimos. Mire, son dos cosas que van de la mano aquí. Uno, la delincuencia y la inseguridad. Es como tiene que ir de la mano el Código del Trabajo y la seguridad social. Y la salud, la educación. Señor Noboa, no es que la educación tiene que ser privatizada. La educación tiene que ser laica y gratuita. La salud es universal para todos. Si aquí queremos paz, pero con empleo digno. Aquí queremos paz, pero con salud. Aquí queremos paz, pero sin privatizar, que se den cuenta lo que está pasando Argentina ahorita. Argentina privatizó desde el agua y ahorita ver la pobreza de lo que ellos se creían que eran los cheya, los europeos. Y nosotros tenemos que todos pensar por la unidad de nosotros mismos y de nuestro pueblo, para que el pueblo salga del hueco que el gobierno y los gobiernos nos dejan, porque hay que entender eso. Los gobiernos nos dejan en un pozo profundo y todos tenemos que salir de ese pozo profundo, pero unitariamente. Aquí ya no es, porque mire, esa asamblea nos mintió la vez pasada que estaba haciendo juicio político, era falso. Lo que estaban era negociando. Esa asamblea lo que cumplen es la política de los partidos que les alquilan para que sean candidatos. Eso es lo grave, porque no hay ideologías, no hay nada. Y por eso, igual son los candidatos que están a la presidencia, no tienen ninguna ideología, sino que cumplen la política de los dueños de los partidos y creen que las empresas son las que mandan y no el pueblo ecuatoriano. Y por eso solo aquí conviene la unidad, la fuerza y ser entre nosotros mismos, confiar y salir adelante a decir queremos empleo, queremos salud, pero también con respeto a la vida. Si no se respeta la vida y a una educación digna, realmente el pueblo es el que se va enterrando y todos vamos para atrás antes que ir para adelante. 4 con 2 minutos. Pregunta final, agradeciéndole su comparecencia en este conversatorio que ha sido de mucho provecho. ¿Qué deja como legado el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Será acaso las compras de última hora, los contratos de última hora, la adquisición de aviones, la adquisición de medicamentos, construcción de nuevos hospitales? ¿Ese legado que deja el presidente Guillermo Lasso? No digo que tiene derecho, tiene todo el derecho, pero ¿por qué no lo hizo antes y por qué lo hace ahora a última hora? Primero usted, mi querido Lucho, por favor. Yo creo que los ecuatorianos debemos de aprender estas lecciones para no repetir la historia. Recuerde usted que en el 2021
que en el 2021 prácticamente hubo muchas denuncias de la falta de transparencia del CNE y que este proceso electoral de ese entonces se habló de fraude y que realmente se dijo, como se especuló o se mencionó o se denunció públicamente, y hubo la insatisfacción porque el CNE nunca transparentó la información de que el presidente actual fue impuesto por aquellos que fungen de dueños del Consejo Nacional Electoral. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Debemos aprender porque el resto de ecuatorianos nos quedamos callados. Nadie reclamó, todos miramos para otro lado y eso es una equivocación. No pueden seguir mirando para otro lado. No podemos seguir en ese ambiente de comodidad, de confort, de que me importismo. Tenemos que entender que este país es nuestro. Lo que tenemos que exigirle y demandarle al presidente de la República es que sea creativo, que sea innovador, que gobierne para el pueblo, que se apoye en los movimientos sociales, que construya sus soluciones, y las soluciones tienen que salir de los sectores, de los campesinos, de los trabajadores, de ahí tienen que salir las soluciones. No todo es plata, es conocimiento y liderazgo, y el peor legado que nos da Lasso es de que no debemos de volver a confiar en este tipo de personas que tienen intereses empresariales, banqueros, que están totalmente, diametralmente opuestos a los intereses del pueblo, a los intereses de la nación. Ese es el legado que nos da el gobierno de Lasso y que no debemos cometer esos errores, no debemos repetir. Debemos de pensar que el 2025 es la última opción que nos queda. No nos queda otra y debemos de juntos construir esa opción. O nos lleva o nos vamos para el carajo, como decimos los montubios licenciados. Mesías Tatamoes, su criterio también en torno a lo que deja el gobierno de Guillermo Lasso. Mire, el presidente Lasso le queda debiendo al pueblo ecuatoriano todo. Dijo que iba a cobrar la deuda de 7,000 millones de los grandes deudores del fisco. ¿Cobró? No. Dijo que traía una ley, acuérdense, la ley de empleo. Tampoco. ¿No cumplió? No. No. Acuérdense lo que hizo Moreno. En plena pandemia nos creó una ley que dijo de oportunidades. Era la ley de desoportunidades. Eso es lo que hicieron estos gobiernos. O sea que don Lasso le debe al pueblo todo. Y lo que hizo, lo único que realmente lo hizo como una parte ya de verse paliado en todo, la muerte cruzada. Que eso si la hacía en el 21, hubiera salvado mejor al país. Yo creo que la economía la deja con más de 5,000 millones. Eso es grave para el país. La inseguridad de lo que aquí se ha dicho es durísimo. No le decimos que solo él es el culpable. Sabemos de dónde nació, cómo nació y cómo es lo que está. La salud queda totalmente debiéndole al país. La educación es muy duro. En la vivienda, usted sabe cómo es lo que se ha quedado. Un desempleo más de 5 millones de ecuatorianos. Eso es lo que sí es terrible. Una corrupción que él nunca supo hacer. Administró y gobernó con los mismos de siempre. Él fue un delfín más dentro de todo este proceso. No hizo absolutamente nada. Él podía hacer muchos cambios, pero no le dio la gana hacerlo porque cumplió las tareas que debía de cumplir. ¿Trajo la plata que tienen afuera? No. Mejor dio libertad que se lleven la plata afuera sin cobrar nada y no dejó que inviertan aquí. Y por eso le decimos, señor Lasso, que le vaya bien. Señor Lasso, realmente le queda debiendo todo al pueblo ecuatoriano. Señores, son las 4:07 minutos. Y al señor Noboa le decimos, piense que no es esto Hacienda
ni fábricas, ni bananeras, ni bancos. Piense que viene encima el 2005. La gobernación es solo de 1 año y medio. Es muy corta. Pero sí hace con el pueblo. Si hace una alianza con el pueblo y para el pueblo, hay que salir adelante. Todos queremos que nuestro país no fracase. Todos. Y nuestro país no debe de fracasar. Pero si gobierna para el pueblo, con el pueblo y para los 18 millones de ecuatorianos. Eso es lo que queremos y no para que gobiernen para los de siempre. Lo que nosotros queremos, que se combata la corrupción, que se combata la inseguridad y que no se privatice las áreas estratégicas. Queremos paz con empleo digno, queremos paz, pero con salud, educación y con respeto a la vida. Muchas gracias.